mundo, especialmente en los países en que estamos viviendo, y reconocemos ciertas, más que delincuencias, son mucho más que delincuencia. Y ha habido, la situación en el mundo es seria y amenazadora. Y el mundo actual, como yo mencioné hace una semana o dos, el mundo actual se consideraban aquellos padres antenicenes, Hipólito y Ireneo y el mismo Juan Apóstol, que el mundo está bajo el mando de otro Dios. Y los líderes no muestran las cualidades de líderes y se considera que el mundo de este tiempo de fin, llamado Babilonia la Grande, es el sistema mundial, el sistema financiero, el sistema espiritual, el sistema de comercio, todo es basado en Babilonia. Y Babilonia es la base. Y hay varios tomos, varios libros, varios autores que han escrito, especialmente en los últimos años, pero no todos, algunos que escribieron en los años 1800, percataron un libro que se llama Dos Babilonias, los dos Babilonias. Muy revelador, muy difícil leer, especialmente la versión en inglés. No sé si es traducido en español, la verdad, pero wow, difícil leer, pero tiene verdad. Tiene la prueba de cómo todas las cosas que vemos alrededor, todo el sistema de gobierno, tienen una base, un origen, unas raíces en Babilonia, antiguo Babilón, o antiguo Babel. El original Babel, ¿se acuerda? Fue la capital del emperador que se levantó después del diluvio de Noé, Nimrod. Y hemos de saber algo sobre Nimrod, porque Nimrod fue el primer emperador mundial, quién sabe, levantado por el Dios de este mundo, quien es Azazel. Y ese Dios tiene mucho poder, muy sutil, mucho superior, muy superior a seres humanos. Los mayores donados de seres humanos, muy inteligentes, muy donados, de todos modos. Ese ser está mucho más allá, creado, un ser espiritual superior. Vamos a leer por principiar en Daniel 4. Daniel 4, una escritura que hemos leído varias veces y hemos referido varias veces. Y yo creo que si no nos mantenemos este concepto, pues no vamos a poder captar lo que está haciendo Dios, lo que está aconteciendo en el mundo. En capítulo 4, Daniel está interpretando el sueño de que tuvo el rey Nabucodonosor. El rey Nabucco, suelo llamarle Nabucco. Puede que me critica, no está vivo para cortarme la cabeza, pero, o decirle Nabucco, pero solemos hacerlo. Espero que me perdone. Cuando en la segunda resurrección, cuando él se levanta, o si él levanta en la primera, yo creo que va a levantar en la segunda. No me va a criticar dura. Pero al final de interpretaciones, vamos a leer lo que... Esta es dentro de la carta que escribió el rey, el emperador, empezando en el versículo 13. Y miren lo que dice. Estando en mi cama, dice el rey,
miraba miraba visiones de mi cabeza, o sea, visiones, sueños. Visiones son más fuertes que sueños, ¿eh? Un sueño es liviano y a veces no tiene sentido, sueños. Pero visiones son casi como vivirlo, muy real. Se siente, se oye, se huele en la visión. Y he aquí que un vigilante, un santo, y he explicado que esta palabra vigilante, traducido vigilante, no sé cómo está en la versión popular, pero en hebreo quiere decir uno que despierta, un despertador. Es implicado que es despertador. Un despertador, un santo, descendido del cielo, dice el rey. Él proclamaba con gran voz y decía así dijo, se acordó de las primeras palabras, ¿no? Así son visiones, ¿no? No se olvida, como un sueño, a veces 2 días después no te acuerdas detalles de sus sueños, pero él sí se acordaba, derribar el árbol y cortar sus ramas, quitar su follaje y desparramar su fruto. Un árbol que vio en su sueño. Huyan los animales que están debajo del árbol y las aves de sus ramas. Pero dejad, dijo la voz, el tronco de sus raíces en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, implicando que una fuerza superior al árbol completamente, conteniendo el crecimiento del tronco, entre el pasto del campo. Que él sea mojado con el rocío del cielo y con los animales, que con los animales tenga su parte entre la hierba de la tierra. Bueno, ese fue el sueño. Y entonces, versículo 16 continúa el rey diciendo, esto es todo lo que habló el rey Nabucco. Sea cambiado su corazón de hombre, séale dado un corazón de animal, y pasen sobre él 7 tiempos. 7 tiempos. Bueno, yo creo que entendemos bien que 7 tiempos son 7 años. 7 años. Un periodo significante, 7 años. Mucho acontece en la vida de un joven entre año 10 y año 17. 7 años. Entonces termina la declaración del rey. Y entonces la carta continúa, la carta que escribió el rey. Y la carta dice, la sentencia fue por decreto de los vigilantes, seres divinos como ángeles, pero con una misión especial de despertar. Y la decisión por la palabra de los santos. ¿A quién se refería el rey con los santos? ¿Qué pensamos los santos? ¿Quiénes son los santos? Bueno, en la Biblia en general percatamos que los santos son seres humanos con el Espíritu de Dios dentro de sus cabezas. Para que los vivientes reconozcan. Y eso es en la carta que fue circulado mundialmente a todos los idiomas que existían en el tiempo, en toda la confusión que existía en aquel entonces de idiomas, que posiblemente fue mayor que hoy, no sé.
pero que conozcan que el Altísimo es Señor del reino de los hombres. El Altísimo es diferente que el diablo, es diferente que la antigua serpiente, o el dragón, Azazel, que lo da. ¿Que lo da qué? Bueno, que lo da el reino de los hombres. Que lo da el reino de los hombres. Dominio sobre hombres, gobierno sobre hombres, gobernadores sobre hombres. Quien quiere, hablando del Altísimo, y que constituye sobre el reino de los hombres al más humilde de los hombres. Bueno, en este caso tradujeron humilde. No sé cómo está traducido en la popular, el final del versículo 17. Aquí pusieron humilde. Más bajo. Sí, más bajo. Y así es el sentido en las traducciones en inglés. El más bajo de los hombres. Son los líderes. Constituye sobre el reino, sobre los hombres, el más bajo del hombre. O mujeres, sea como sea, vamos a mirar o vamos a ver. ¿Quién era reina? Muy ejemplar de lo que dice esta profecía de Daniel. Bueno, no es de Daniel, es del mismo Eterno, pero promovido por el mismo rey Nabucodonosor. El imperio de Babilonia, que siguió el imperio de Salomón, el antiguo Israel. Vamos a mirar a Salmos, los Salmos, brincar al Salmo 71. Que estas características tienen que ver con nuestra percepción del liderazgo del mundo. Para nosotros que somos, se puede decir, discípulos o estudiantes de la Biblia, nos es muy fácil percatar sus faltas y también percatar perdone la expresión, la ignorancia que muestra con sus decisiones. Pero en 71, Salmo, está orando el salmista. Y empieza diciendo, en ti, oh Eterno, me he refugiado. Bueno, yo creo que esto se lo ha levantado varias veces últimamente nosotros, mirando la profecía del tiempo de fin. ¿Hemos escuchado algo del lugar de refugio? Pues claro, casi todos en las iglesias de Dios hablan del lugar de refugio. Pero este salmista dice que en ti, oh Eterno, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Está rogando, está pidiendo, está orando. Socórreme y líbrame en tu justicia. Buena oración. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sálvame. ¿Por qué dice sálvame? Porque está bajo amenaza de ser aniquilado. Sé tú mi roca fuerte, que es un refugio, a donde recurra yo continuamente. Has mandado que yo sea librado, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bueno, está citando, ¿cómo se diría? El aspecto positivo, ¿no? Con Eterno, con Jehová. Tal vez haré mejor decir Jehová. Porque Jehová, o Yahvé, o Yahvé, o como quiera que se pronuncia,
es el mero nombre del Dios de Israel. Es interesante que las varias traducciones de la Biblia no quieren poner Jehová. Es una manera de decirlo, Jehová. Es 4 letras nada más, 4 vocales. Ningún consonante tiene, son 4 vocales. Yahweh. Y es una forma del verbo ser. Pero quiere decir fue, y es, y siempre será. Todos tensos. Pasado, presente y futuro. Está todo involucrado en esas 4 letras. Y es su nombre. Y bien hacen en traducirlo eterno. Pero eterno es una traducción de su nombre. Su nombre actual es, bueno, la mejor palabra es Jehová, o Yahweh, o Yahweh, varias pronunciaciones, pero es su nombre. Y vale la pena pronunciarlo. Aunque muchos no quieren pronunciarlo, especialmente los judíos, temen pronunciar el nombre de Dios. Pero mire el versículo 4. Oh Dios mío, líbrame de la mano de los impíos. ¿Cuál es impío? No cualquiera. De la mano de los perversos y opresores que hay en el mundo. Bueno, suponemos que esta es una oración de un rey, una persona dedicada a Dios y quiere seguir a Dios, pero está en una posición de amenaza. Y los impíos, y los perversos, y los opresores quieren aniquilarle. Está rogando a Dios que sea librado de la mano de ellos, de la mano de los perversos, los opresores y los impíos. Porque tú, oh Señor eterno, Señor Jehová, eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. ¿Adivinan quién fue el salmista? ¿No sabemos? No es mencionado al principio, yo creo que no. No sé quién fue el salmista, pero alguien que conoció al Eterno desde su juventud. Y con razón fue incorporado y canonizado en la Biblia, entre los salmos. Otro salmo, vamos a mirar mientras que estamos aquí en el Salmo 27, brincando atrás unos salmos. Salmo 27. Esto sí es un salmo de David. Y bajando al, versículo 11, vamos a ver, dentro de su oración, está orando y dándolo a su mismo Dios y nuestro Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Bueno, sí, él tiene un camino. Tuvo un camino de vivir en aquel entonces de David, rey de Israel. Y también tuvo un camino para Noé. Y tuvo un camino para Enoch. Y todos los siervos de Dios a través de los siglos. Guíame por sendas de rectitud. Otra traducción dice por sendas llanas. No rocosas, sino difíciles. A causa de los que me son contrarios. Claro. Los que tratan de vivir en el camino del eterno de Jehová en este mundo tienen mucho contrario. Los que me son contrarios, dice. No me entregues a la voluntad de mis adversarios. Bueno, David tuvo sus adversarios. ¿Los profetas tuvieron adversarios?
Todos, todos, todos. ¿Tenemos nosotros adversarios en el mundo? Siempre hay. Pero él pidió que Dios le entregue de la voluntad de sus adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia, quieren matarme. Oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Eterno en la tierra de los vivientes. Tremenda, tremenda oración del rey David. Pero notó que los testigos falsos y oponentes y contrarios respiran violencia. Proverbios, vamos a mirar Proverbios, que está así cerca, siguiente libro, Proverbios 12. Vamos a mirarlo. Proverbios 12, algunos par de proverbios. Proverbios son breves, pero muy interesantes. Versículo 10, solamente, mire, el justo se preocupa por la vida de sus animales. No lo supieron, no lo supieron. ¿Conocen algunos que son muy crueles con animales? Yo he visto varios, especialmente cuando se borrachan. No sé por qué. Pero no, dice que el justo se preocupa por la vida de sus animales, pero los sentimientos, bueno, la palabra sentimientos, déjame ver cómo es traducido. Tengo una nota. Dice que las entrañas de los impíos son crueles. Las meras entrañas son crueles de los impíos. Hablando de seres humanos, no está hablando de animales, está hablando de impíos, seres humanos. Son crueles. Bueno, así dice el proverbio coleccionado por Salomón, capítulo 17, creo que es otra mención. Proverbios 17, 11. El malo solo busca la rebelión. O simplemente, bueno, otra traducción dice, el revoltoso solo busca el mal. Busca el mal. El mal para otros. Un mensajero cruel será enviado contra él. Contra el malo. Contra el ser humano malo. Sea mujer o sea hombre. Seres humanos son crueles. Bien lo sabemos, ¿eh? Los niños en la escuela. Primaria. Antes de secundaria, primaria. Especialmente, supongo 20 niños, no sé, pero niños. No, si uno es más grande que los otros, tiende a empujar a los más pequeños. Es una acción de crueldad a cierto nivel. Vamos a mirar a Isaías 13. Isaías 13 es un tremendo capítulo del profeta Isaías acerca de Babilonia, es todo el capítulo, pero vamos a ver un par de versículos. Versículo 9, anunciando la profecía acerca de Babilonia.
He aquí que viene el día de Dios, el día de eterno, el día de Jehová. Implacable, lleno de indignación y de ardiente ira. ¡Wow! Para convertir la tierra en desolación y para destruir en ella a sus pecadores. Así aconteció en el tiempo de Noé. Destruyó a los pecadores. Murieron todos. Todo el que respiraba aire pereció. Cualquier que no estaba a bordo del arca de Noé pereció. Cesó de vivir. Fin de esa edad. Y el fin de esta edad en que vivamos, bueno, según esta profecía, será llena de indignación y ha de destruir los pecadores del mundo. Uy, eso es casi todo el mundo. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz. Esto dijo Isaías siglos y siglos antes del Apocalipsis que escribió el apóstol Juan. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. Tan mal será llegada entonces del día de Jehová, el día de su ira. Castigaré al mundo por su maldad, dice. Castigaré, entre comillas. ¿Quién está diciendo esto? ¿No tiene letras rojas? No, no hay. Pero es el mismo Jehová de Israel hablando. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Haré al ser humano más preciado que el oro fino. Mucha escasez de seres humanos, ¿eh? Y al hombre más que el oro de Ofir. Por eso haré estremecer los cielos. Los cielos han de estremecer y la tierra será removida de su lugar a causa de mi indignación de Jehová de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Bueno, sabemos en esta misma profecía de Isaías que ese tiempo de la ira de este Jehová durará un año, 12 meses, el último año de los 3,5 años. La enseñanza que tenemos, interpretación de las profecías. Tremenda declaración de Isaías sobre esos días venideros. Muchos detalles da. Brincando al versículo 19, dice, y Babilonia, el más hermoso de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, será como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. ¡Wow! ¿Qué trastornó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con ellos? El adobe, los ladrillos, las piedras,
no quedó nada. Ciudades completas, 5 ciudades. Sodoma y Gomorra fueron las 2 principales, pero hubo 3 más. Las 5 abolidos totalmente. En unas pocas, tal vez, horas de la mañana, el día en que salió Lot, con sus 2 hijas y su mujer. Solo esos 4 salieron de esa desolación y destrucción. Cayó fuego y azufre del cielo y consumió todo. Oye, algo que consume piedra, algo que consume adobe, es serio, increíble. Destroza la constitución molecular de materia. Y sigue diciendo, nunca más será habitada, hablando de Babilón. Esta es una profecía que menciona el señor Armstrong, probando que las profecías son cumplidas. Nunca más será habitada. ¿Dónde me lo queda? Babilón antigua. Las 40, yo creo que es alrededor de 50 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak. Es una loma nada más, lo único que queda de la belleza de una ciudad grande, el gloria, una de las maravillas del mundo. Ni será poblada de generación en generación. Y así es, sigue siendo. El árabe no pondrá ahí su tienda, no atreven, tienen una superstición. No se campan ahí. Llegan allá con sus animales, pero no quedan la noche. Ni los pastores harán recostar ahí sus rebaños. Pero ahí se recostarán las fieras del desierto y sus casas se llenarán de ujos. Ujos. ¿Conoces ujos? No conozco ujos. Ahí habitarán las avestruces, ahí danzarán los chivos salvajes, en sus palacios aullarán las hienas y los chacales en las lujosas mansiones. Su tiempo está cercano para llegar, dice Isaías, y sus días no se prolongarán. Bueno, en aquel entonces, por supuesto, cayó Babilón y tomó control de ella, medio persa, según la profecía del mismo Daniel que estuvimos leyendo al principio. Pero, definitivamente, Isaías 13 dice mucho sobre lo venidero. Leímos la semana pasada, creo, Isaías 47, que trata de la virgen, o no dice virgen, dice la hija de Babilón, hija de Babilonia. Bueno, vamos a brincar a Jeremías 6. Siguiente profeta. Jeremías 20 y Jeremías 6, 6 capítulos. Jeremías, por supuesto, fue activo y vivo, vivió después de Isaías, y él tuvo que enfrentar y vivir cuando cayó Jerusalén a Nabucodonosor y fue destrozado la ciudad y el templo de Salomón y todo. Pero el capítulo 6 dice algo aquí, el versículo, yo creo que es hacia el final. Verso 22, vamos a ver. Así ha dicho Eterno, Jehová. Leí unos comentarios esta semana que
¿Cómo es que el mundo religioso ha olvidado el nombre del Dios de Israel, que es Jehová? O Yehweh, o como que se pronuncia. Bueno, yo creo que Eternos es una excelente traducción. He aquí que viene un pueblo de la tierra del norte. ¿Norte de qué? Bueno, el norte de invasión del norte, dice todo el párrafo. Una gran nación se despertará en los confines de la tierra, según Jeremías. Empuñan el arco y la lanza. Son crueles. No tienen misericordia. Su estruendo resuena como el mar. Un constante ruido. Montan sobre caballos y como un solo hombre se disponen para la batalla contra ti, oh hija de Sión. Hija de Sión. ¿Qué sabemos de la hija de Sión? ¿Poquillo? ¿Quién es la hija de Sión? ¿Dónde menos se encuentra hoy? Sigue diciendo, oímos de su fama, dice Jeremías, y nuestras manos se debilitaron. De lo horror, de lo que viene, la angustia se apoderó de nosotros, dolor como de mujer que da a luz. No salgas al campo, ni vayas por el camino, porque la espada del enemigo y el terror están por todas partes. Oh hija de mi pueblo, cíñete de silicio y revuélcate en ceniza. Haz duelo como por hijo único, llanto de amargura, porque súbitamente vendrá sobre nosotros el destructor. Bueno, eso fue el mensaje que tenía que entregar a Jeremías. ¿Qué tal? ¿Cómo caes? ¿Te aplaudan cuando das una profecía de ese estilo a la masa de la gente? No, que va, al contrario, querían matar a Jeremías por decir tal cosa. Así tratan a los profetas. Inminente invasión del norte. Bueno, déjame mover al capítulo 50, mismo Jeremías 50. Ustedes verán a dónde voy con esto, pero el énfasis es en la crueldad de los sistemas del mundo y de los hombres del mundo y las mujeres del mundo. Quiero ver una mujer en particular, y siempre me sorprende leer la verdad sobre ella, la historia sobre ella. 50, capítulo 50, brincando al verso 40 y tantos, déjame ver. Sí, 41. Parece que repite lo que había escrito antes. 50-41. He aquí que viene un pueblo del norte, una gran nación. Muchos reyes se despertarán en los confines de la tierra. Muchos reyes. Empuñan el arco y la lanza, como leíamos. Son crueles. No tienen misericordia. Su estruendo resuena como el mar. Montan sobre caballos y como un solo hombre se disponen para la batalla contra ti, oh hija de Babilonia. Wow, extraordinaria profecía, pero enfatiza la crueldad. Eso es lo que quería que miraremos. Vamos a mirar brevemente a Hebreos antes de
volver a la historia. Hebreos 11. Hebreos 11. Ustedes saben de qué trata Hebreos 11. Es el capítulo de la fe. Describe lo que es fe y da testimonio de la fe de los santos de Dios a través de los siglos. Pero hacia el final, déjame ver si... Versículo 32, vamos a ver. ¿Qué más diré? Está diciendo el autor de la carta a los hebreos. ¿Sabemos quién es? ¿Quién escribió esta carta a los hebreos? ¿Qué más diré? Dice el autor. Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón. Famoso Gedeón. Buen testimonio. De Barak. De Sansón. De Jefté. De David. De Samuel. Y de los profetas. Como Isaías, como Jeremías, como los demás profetas. Por la fe, estos conquistaron reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Entre ellos Daniel mismo. Aunque Daniel no tapó, el ángel tapó la boca de los leones. Intentaron sus enemigos que los leones le comen a David vivo cuando le tiraron a la cueva. Pero tapó las bocas de los leones durante la noche. Sofocaron la violencia del fuego. Otra ocasión de los amigos de Daniel. El fuego calentado 7 veces normal consumió los que tiraron esos 3 amigos. El fuego tan caliente que consumió esos gigantescos hombres que les tiraron al fuego. Pero los que fueron tirados al fuego, ¿qué le pasó? Nada. Escaparon del filo de la espada. Sí. Sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Cómo es posible que se saca fuerza de la debilidad? Es todo lo contrario. La debilidad no te da nada para resistir. Pero sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron poderosos en batalla y se pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Bueno, sí, ejemplares, Gedeón entre otros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Por ejemplo, dos viudas recibieron sus únicos hijos vivos. Uno por Elías, otro por Eliseo. Ejemplares en la Biblia. Pero unos fueron torturados sin esperar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Miraron directamente a la resurrección primera. Eso es lo que esperaba. Fue su esperanza. Y con la fe de Jesús enfrentaron a la muerte. Porque supieron que iban a obtener una resurrección mejor. La mejor, que es la primera. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes. Y además de cadenas
y cárcel. Fueron apedreados, aserrados. Según la tradición, Isaías fue aserrado en dos, su modus de ejecución, puestos a prueba, muertos a espada. El mismo hermano de Juan Apóstol, Jacob, pereció a espada en Jerusalén. Anduvieron de un lado a otro por cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados. Cruel. Vamos a ver, vamos a brincar a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 22, creo que ahí inicia hacia el final. Verso 10, 22 días de Segunda de Crónicas. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. ¿Cómo lo hizo? Les buscó y los mató bajo orden de ella. Pero Josabet, la hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte, y puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Josabet, hija del rey Joram y mujer del sacerdote Joiada, siendo ella hermana de Ocosías, que fue muerto, lo escondió de Atalia para que no la matara. Supieron que esta mujer iba a matar a todos, toda la casa real, eliminar toda posibilidad de otro heredero. Fue reina. Y estuvo escondido con ellos en la casa de Dios 6 años. Entre esos 6 años, Atalía reinaba en Judá. ¿Qué clase de reina? Cruel, una reina cruel. Siguiendo al 7º año, después de los 6 años, escondiendo al niño, el mero heredero del trono, escondido en el templo. Al 7º año, Joiada cobró ánimo y trajo para hacer un convenio con él a jefes de centenas. Azarías, hijo de Jeroham, Ismael, hijo de Jonanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaías, y Elisafat, hijo de Sicri. Ellos recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y los jefes de las casas paternas de Israel y fueron a Jerusalén. Permiso. Todavía tiene lleno.
Entonces toda la congregación hizo un convenio con el rey venidero en la casa de Dios, y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, Ocosías, el cual reinará como eterno, como Jehová ha prometido acerca de los hijos de David. Verso 6: pero nadie entrará en la casa de Jehová excepto los sacerdotes y los levitas que sirven, más nadie. Esos podrán entrar porque están consagrados, y todo el pueblo guardará la ordenanza de Jehová. Entonces formaron un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en su mano. Cualquiera que entre en el templo morirá. Estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Bueno, eso fue el plan, y eso siguieron. Vamos a leer un poco más de la situación en Segunda de Reyes. Volvemos a Segunda de Reyes 11. Segunda de Reyes. Crónicas son las crónicas hechos bajo orden del mismo rey, los escribas. Más primero, Segunda de Reyes es historia escrita por profetas. Los primeros profetas escribieron primero, Segunda de Reyes. Y Segunda de Reyes 11 es lo que queremos leer. Leemos más o menos lo mismo que vimos ahí en Crónicas, cuando Atalia, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, que era Ocosías, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. ¿Qué clase de mujer, no? Y dice que Josabet, hijo del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó a escondidas entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte. Lo sacó de entre los que estaban matando a la reina y puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Y quedaron escondidos. Entre tanto, Atalia reinaba en el país. Siguió de reina. Pero aconteció eventos. Vale la pena leer esto porque los versículos adelante, porque tiene que ver con cómo resultó y cómo fue esta mujer tan cruel. Voy a brincar al versículo 12, 11, 12. Luego Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona. Era muy joven, supongo yo, no sé si tuvo más que 12 años tal vez, o un poco más, quién sabe, muy joven. Y le dio el testimonio y le proclamaron rey. Testimonio, no, dicen que tiene que ver con el libro del pacto, no sé. Yo pensé que tenía que ver con la piedra de coronación, pero no es. Y le proclamaron rey y lo ungieron, sin lugar a duda, al lado de la misma piedra, y le aplaudieron diciendo: ¡viva el rey! Cuando Atalia oyó el bullicio de la escolta y de la gente, que todos estaban gritando en la calle, se acercó a la gente en la casa de Jehová. Y cuando miró a Atalia, he aquí que el rey estaba de pie junto a la columna, según la costumbre. ¿Saben lo que quiere decir? Junto a la columna, según la costumbre. La columna
fue esa piedra de Jacob, la misma piedra que está en Escocia hoy, la que movieron hace 1997. Volvieron a Escocia, que estaba en Londres. Es la misma piedra de coronación que utilizaron a través del siglo los israelitos para coronar reyes y reinas, junto a la columna según la costumbre. Muy importante, ¿eh? Los magistrados y los que tocaban las trompetas estaban junto al rey. Todo el pueblo de la tierra se regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡conspiración, conspiración! Porque no sabía que sobrevivieron ninguno de los herederos del reino. Luego el sacerdote Joiada dio orden a los jefes de centenas que estaban al mando de ejército y les dijo: sacadla de entre las filas, al que la siga, matadla a espada. A esta reina tan cruel, porque el sacerdote había dicho que no la matasen en la casa de Jehová, donde estaba. Entonces le echaron mano, y cuando ella llegó a la casa del rey, el mismo palacio, por el camino de la entrada de los caballos, ahí fue muerta. Así que eliminaron esta reina tan cruel. Eliminó toda posibilidad de competencia a ella. No sé quién ella pensó que quién iba a ser el próximo rey. Muy interesante. Joiada hizo un pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, de que serían el pueblo de eterno de Jehová. También hizo pacto entre el rey y el pueblo. Después todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal. Oh, esta mujer fue muy dedicado a Baal. ¿Qué sabemos de Baal? Jezabel, reina de Israel, reino del norte, ¿tenía algo que ver con Baal? Oh, claro. Cuando por fin tradujeron las piedras, ¿cómo es que se llama esos? No me viene, hay un nombre de lo que han descubierto de la religión de Baal, que por fin tradujeron hace nada más que unos 40, 50 años atrás, que muestra las prácticas en la religión de Baal. Pero esta gente entraron al templo de Baal y lo destruyeron, rompieron por completo sus altares, sus imágenes. Oh, utilizaron imágenes en la religión de Baal. Sí, pues, en cantidad. Y delante de los altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Bueno, los eventos continúan y describa el profeta lo que pasó, pero mucho, muy obvio. Vamos a brincar al verso 11. Entonces los de la escolta real se apostaron, cada uno con sus armas en su mano, desde el lado del sur del templo hasta el lado norte del templo, entre el altar y el templo, alrededor del rey. Bueno, esto es la proclamación. Y entonces la reina oyó, eso leíamos. Iba a leer
verso 12, capítulo 12 mejor. Bueno, déjame ver, aquí da la edad del hombre. Verso 20. Todo el pueblo de la tierra se regocijó. Estamos en Judá, el reino del sur. Y la ciudad estaba en calma, Jerusalén. Después que a Atalía le habían dado muerte a espada en la casa del rey o en el palacio. Verso 21. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Ahí está. Era nene. Pequeño nene cuando fue salvado de la matanza que ocasionó Atalía. Pero tuvo 7 años cuando fue coronado. Muy joven, súper joven. Solo 7 años. Y reinó 40 años en Jerusalén. Largos años. Y mire lo que dice, verso 1, capítulo 12. El nombre de su madre era Sibia de Bérseba. Van a notar, si observan cuidadosamente cuando leen la historia en el Antiguo Testamento, que solo a los reyes decentes, justos, dio el nombre de la mamá. A los reyes malos ni mencionan la mamá. Así es. No sé si es por selección de los profetas o si es para enfatizar que la mamá tiene mucho que ver con las tendencias de gentileza que tienen hijos. Creo yo que Dios está mostrando que una buena mamá, a pesar de que este niño fue llevado cuando pequeño, no sé si, supongo que la madre pudo cuidarle en el templo todos esos 6 años. Pero menciona el nombre de ella. Y solamente en los casos de reyes justos aparece esa declaración en la Santa Biblia. La mamá era tal nombre. Muy interesante. Bueno, todo esto digo para enfatizar algo. Enfatizar la crueldad de los gobiernos en el mundo y la cualidad de liderazgo de los hombres que Dios respalda y bendiga. Y lo que el mundo le hace falta son líderes justos. Es la causa de toda la, ¿cómo se diría? El sufrimiento en el mundo. Los que lideran causan que erran el pueblo. El ser humano, que fue entrado por el mismo poder de Dios Padre y la matriz de María, llamaban Josué o Yeshua. El nombre Jesús es una pronunciación realmente diferente de su verdadero nombre. Actualmente en el Nuevo Testamento, en un lugar es traducido, Jesús es traducido Josué, porque realmente el nombre fue Josué. Josué, supimos de Josué, de asistente de Moisés.
pero ese es el nombre, Josué. Josué de Nazaret. No solemos decir Jesús, porque es así han puesto las traducciones, era español e inglés. Pero él empezó a hablar y apareció en la tierra y se maduró de niño, fue criado en Nazaret y fue lanzado al público en un evento descrito por Mateo. Vamos a brincar a Mateo 4. En Mateo 4 empieza con la descripción de la tentación de Jesús, la prueba de Jesús. Actualmente fue una batalla entre este hombre de alrededor de 30 años, puede que había cumplido 30 años cuando aconteció el evento de ayunar 40 días y enfrentar a Satanás. Pero eso fue monumental. Yo creo que más el señor Armstrong puso mucha énfasis en este evento al principio del capítulo 4 de Mateo. Y pues era la batalla de los siglos, la batalla de las edades, la batalla del universo. Así dijo él. Porque en esa, se puede decir, batalla entre Satanás y Jesús, dominó Jesús. Y si no fuera por el dominio de Jesús, no habrá ninguna esperanza para ser salvado. No habrá. Pensó por un rato el apóstol Juan, como leíamos, estaba lamentando, lamentando ferozmente, porque no había nadie para romper los sellos y terminar este sistema de Babilonia Grande e iniciar la edad venidera, que era el milenio. Pero el león de Judá era poderoso para hacerlo. El león de Judá es Jesús de Nazaret. Y él inició su ministerio justo después de esos 40 días, esos 40 días de ayuno y la confrontación con Satanás. Y cuando Jesús, verso 12, 4:12, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, Juan Bautista, el que vino anunciando obra de Elías prometida, de introducir y preparar el camino para la apariencia del Mesías, entonces Jesús regresó a Galilea. Y habiendo dejado Nazaret, que es al lado poniente del lago de Galilea, al cruzar la loma, fue y habitó en Capernaum. Capernaum es pegado al lago de Galilea, el lado noroeste del lago. Una ciudad muy buena, muy moderna en aquel entonces. Ciudad junto al mar, Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí, esos dos tribus. Para que se cumpliese, también es significante que era territorio de esos dos tribus, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías diciendo. Más que se cumpliese, por supuesto, cumpliese profecía, es importante a Dios. Hace muchas cosas simplemente para cumplir profecía. Yo pregunté cuando me visitaron la primera vez al ministro, siempre le dije, ¿tienes alguna pregunta? Estuve listo, ya, estuve en la lista. 10 preguntas.
Oh, tú me preguntas. Pero uno de los principales fue ¿por qué? ¿Por qué insistió Jesús en que buscaran armas? Y se fueron, buscaron y encontraron 2 espadas y vinieron, aquí hay 2 espadas, es suficiente, dice eso. Yo le pregunté por qué. Bueno, él me explicó que era necesitado para que Jesús sea nombrado entre los impíos, los criminales. Tenía que ser arrestado por un crimen. Era tener armas que utilizaron en contra de las autoridades. Así fue. Solamente para cumplir una profecía, nada más. Para que cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, versículo 14. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Ah, vaya. Camino del mar al otro lado de Jordán. Galilea de los gentiles. Mire, qué interesante que esta profecía estaba en la Biblia en el entonces, cuando los líderes de Jerusalén dijeron que no, él viene de Nazaret. Nada importante procede de Nazaret. Pero Jesús había mudado a Galilea, al Capernaum. Y dice aquí Galilea de los gentiles, nombre del lago de agua fresca. El pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en la región y sombra de muerte, en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Amaneció. Una profecía cumplida. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir. Entonces empezó su ministerio público. Arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado. Bueno, llamó a sus discípulos. Está predicando en Galilea, versículo 23. Jesús recorría toda Galilea. Bueno, Galilea era toda la provincia, el área de la pesca de aguas frescas, una industria bastante fuerte. Transportaron sus pescados de Galilea al sur a Jerusalén, un negocio de los padres de Juan y Jacobo, Zebedeo. Y Juan fue el representante y él conoció a todo el mundo en Jerusalén porque representó el negocio de su padre. Juan apóstol, es decir. Bueno, dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, de Galilea. La sinagoga en Capernaum pude visitar los restos, los remanentes. Muy interesante, cosas muy finas, sorprendentes. Predicando el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Las iglesias de cristianos en el mundo hoy saben lo que es el reino que predicó Jesús. No tienen idea. Y sanando toda enfermedad, toda, y toda dolencia. Mira, por eso, no solamente enfermedad, sino dolencias. Sanó en el pueblo. Su fama corrió por toda Siria, al norte, Damasco y más allá. Le trajeron todos los que tenían males, según Mateo, buen reporte. Los que padecían diversas enfermedades y dolores, espérate, mira, los endemoniados, los lunáticos,
¿Cuál es la diferencia entre lunáticos y endemoniados? El endemoniado tiene un demonio adentro que está causando los problemas. El lunático está, como suelen decir, candidatos para el manicomio. Tienen problemas en la cabeza, no son causados por espíritus inmundos, tienen problemas físicos. Y los paralíticos, y él los sanó. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén al sur, 50 millas o más, de Judea, el resto del país, y del otro lado de Jordán, de Jordania, donde es Jordania hoy, territorio de Manasés y de Rubén. Entonces, siendo que su popularidad había llegado a tal nivel muy rápidamente, parece que todos se juntaron ahí en Capernaum. Me mostraron la loma, dicen que es la loma, el monte en que dio Jesús el sermón en el monte. No sé si es cierto eso, es una loma significante, pequeña, pero tiene una pico, un punto arriba y es perfecta, es tipo cono. Y él subiendo arriba hubiera podido hablar con mucha gente, la verdad. Y cuando vio la multitud, subió al monte y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos ahí en el pico de la loma y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bueno, les enseñaba ¿qué? ¿La multitud o solo los discípulos? ¿Qué opinan? Bueno, es obvio que fue escuchado por la multitud, porque estaban muy atentos, muy importantes, querían saber lo que decía Jesús. Y había predicado el Evangelio de Dios, pero aquí está diciendo, inicia diciendo las bienaventuranzas y así habló. Y él está explicando algo que fue desconocido en el mundo de aquel entonces y sigue siendo, porque estas son declaraciones públicas del Hijo de Dios, del Mesías, profetizado por siglos y siglos. Desde el huerto de Edén fue profetizado que vendrá un ser humano representante de Dios, profetizado por Moisés, que vendrá un profeta como yo, dice. Y apareció Jesús. Lo interesante es que estas declaraciones de bienaventuranzas tienen que ver con lo que es faltante en el liderazgo del mundo. No saben que aquí está la clave del reino de Dios en la tierra. Así será. Bienaventurados quiere decir feliz. Feliz, cumplido. Es paz y tranquilidad y prosperidad y bienestar. Todo viene por medio de estos principios. Revelado por el mismo creador que creó a los seres humanos. Y les envió a un ser humano criado entre ellos para que pudieran apreciar que, mire, no es un ángel que brilla como el sol que se está hablando, es un ser humano criado aquí en la vecindad.
Lástima que le menospreciaron porque, esto es el hijo de José y María. Ya le conocemos, no puede ser nadie importante. Pero así fue. Lo interesante es que los principios son precisamente lo que intenta el Todopoderoso instar el Mesías verdadero cuando regresa a la tierra. Ha de empezar con estos principios de vivir para todos los seres humanos, todas razas, todas naciones, todas lenguas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow, reino de los cielos, así lo llamó Mateo. Mateo dijo reino de los cielos. Otro reportero dijo reino de Dios, en lugar del reino de los cielos. ¿Es lo mismo? Pues sí, porque el mismo creador de todo cuanto hay. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dentro del reino de Dios habrá consuelo a todos. Y el liderazgo del mundo en aquel entonces, que son los santos de Dios, la mera familia de Dios, han de ser la casa real, proveerán estas cosas. Los líderes, en lugar de ser la gente baja, como dijo Daniel y como fue revelado al rey Nabucodonosor, que el Todopoderoso pone gente baja al mando de las naciones. ¿Vendrá uno bajo? ¿El anticristo será gente baja? Pero va a aparecer como un cordero. Hablará como dragón, pero aparecerá como cordero. Según la misma profecía. Bienaventurados los mansos, mansos seres humanos. ¿Conoces algunos? Sí, se conoce. Para mí es un placer estar con ellos y en su presencia. O muy diferente a la gente normal o promedio. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, planeta Tierra, por heredad. Abraham, padre de la fe, ¿era hombre manso? Bueno, hay que estudiarlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Claro, el mundo está lleno de eso, estaba en el entonces. Y sigue siendo, con una sed de justicia, sed de hambre. Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por fin tendrá actualmente un palacio de justicia y no de injusticia. La fuente de injusticia en los países, ustedes tienen que admitir, procede de las casas, los palacios de justicia. Sé que es así en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia del gobierno federal, de ahí procede toda la injusticia en el país. Y así es en México, así es en todos los países. Porque el hombre no conoce lo que es justicia. No tienen estos principios. Son revelados. Están en la Biblia, están en el Nuevo Testamento ya 2000 años. Traducido a muchos idiomas. ¿Quién sabe cuántos? Traducido a los idiomas indígenas de Perú y de Sudamérica, de otros, de África. Traducido, estas meras palabras están en otras lenguas. Pero no lo toman en serio, no, señores. Unas palabras de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Conocen personas misericordiosas? Yo sí conozco.
algunos son del mundo, son personas, varios de ellos ni religiosos son, pero muy misericordiosos. Pero no dominan, no prevalecen, no tienen autoridad. Él está diciendo que cuando los en autoridad son así, todos reciben misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y sin limpio corazón, no verán a Dios. A pesar de tal vez quieren, no pueden. No pasará. Pero el corazón tiene que ser limpiado. Leí unas cosas muy interesantes. Se me fue el tiempo. Una cosa muy interesante sobre el corazón de seres humanos. Estas semanas, corazón. La diferencia entre el cerebro y el corazón, ¿no? ¿Hay comunicación entre el corazón y el cerebro? Sí. Sí, es escrito en el mismo Nuevo Testamento. Pero resulta que han pedido medir con instrumentos la cantidad de energía que produce el corazón comparado con la energía que produce el cerebro. 1000 veces más procede del corazón que del coco. 1000 veces. ¿Curioso? El corazón de hombres tiene que ver con lo que hacen, lo que piensan, su comportamiento, su tratado de sus compatriotas. Bienaventurados los de limpio corazón. Oh, son escasez. Pero los que ya hacen la paz serán llamados hijos de Dios. Según Jesús. Los que hacen la paz serán llamados hijos de Dios. No voy más allá. Era muy interesante lo que dijeron sobre el corazón. Me sorprendió realmente el conocimiento que tienen. Ellos estaban específicamente comparando corazón-cerebro y cómo funcionan en seres humanos vivos. La conciencia, por supuesto, funciona bombeando sangre y respirando aire, pero la chispa que causa que el corazón sigue 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, sigue, hasta que Dios toma la vida. Somos físicos, somos mortales, sujetos a la muerte, accidentes, tanto como otros medios de muerte, pero Dios da y Dios toma. Bendito sea su nombre. Bueno, los que son perseguidos por causa de la justicia, versículo 10, de ellos será el reino de los tiempos, de ellos. Ellos estarán en la casa real, verdadera, en el reino de Dios, en el milenio y más allá del milenio. Bueno, estaba explicando las cosas, ustedes pueden estudiarlo. Para mí, resulta que contemplando la condición actual en el mundo y la dirección que están tomando los líderes, y en algunos casos como de Rusia, las sorpresas que están saliendo de las casas principales, muestra que ciertas personas están leyendo la Biblia, las meras palabras que estoy leyendo. ¿Parece imposible? ¿Comunistas estudiando la Biblia? Oh. Bueno,
Dios es un Dios que cumple lo que Él profetiza y lleva a cabo lo que Él declara. Muy bien, vamos a levantarnos por favor nuevamente. Vamos a tomar nuestros escenarios y ir a la página 25.